Sí, sí, muy bien. ¿Vos me escuchás? Dale, dale. Sí, sí, te oigo. Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, acá especializándome en la distancia sobre lo que pasa en Estados Unidos, Sí. intentando seguir el ritmo de los acontecimientos. Así que, si te parece, yo diría de empezar, como se suele hacer, por el principio, ¿no? O sea, hay un hecho que se sabe que sucedió, que fue el asesinato de George Floyd, un video ampliamente difundido, un video fuerte, impactante por la duración, lo que se ve, lo que se escucha, y a partir de ahí un escenario que se abrió, que hasta hace 2 semanas tal vez parecía que no formaba parte de lo que estaba por venir, se hablaba de la pandemia, de la economía, y de repente esto. Entonces la pregunta inicial sería, bueno, ¿qué sucedió? Sí, pues lo que sucedió no es algo nuevo, ¿no? Entonces es muy importante entender eso, que la brutalidad policial en Estados Unidos no es nueva. Por muchos años, por décadas, por siglos, la policía en Estados Unidos ha sido una policía como no solo violenta, sino como un arma del racismo, porque es obvio que en Estados Unidos hay una historia muy racista con la esclavitud de los afrodescendientes, de millones de afrodescendientes, y de hecho tenemos que entender que los orígenes de la policía estadounidense se encuentran en la historia de la esclavitud. La policía estadounidense viene de las fuerzas para, como, pues, los dueños de los esclavos pagaban a gente para mantener a sus esclavos, y si había esclavos que se fueron, que escaparon, los dueños pagaban a gente, a policía para, como, para encontrar a los esclavos que se huyeron. Entonces, la historia de la policía estadounidense es una historia muy racista, muy violenta, y hoy en día, aunque claro, no hay esclavitud en como una manera formal según la ley, todavía hay esta historia racista. Entonces, lo que vimos hace 2 años, hace 2 semanas, perdón, hace 2 semanas, con este video es un video de decenas de videos, de muchos videos que muestran la policía, la mayoría la policía blanca, claro, matando, brutalizando, atacando a los afrodescendientes, y no solo los afrodescendientes, sino la gente pobre, porque por, por el racismo, el legado del racismo, por esta discriminación del sistema, es sistemática, no es solo como entre personas, como solo un racista como Trump. Es algo que es parte de la estructura del Estado estadounidense. Entonces, es por eso que estamos observando, estamos viendo estas protestas masivas a través de todo el país. Y es importante también entender eso, que estas protestas no se ubican como solo en Minnesota. Pues la policía mató a George Floyd en Minnesota, en Minneapolis. Y Minnesota es un estado de los 50 estados de Estados Unidos, y es un estado con un gobierno del Partido Demócrata. No es un gobierno ultraderechista, sí es derechista porque el Partido Demócrata es un partido derechista, pero neoliberal, pero no son como los ultraderechistas y racistas como Trump. Entonces estamos viendo un levantamiento popular después de años de este racismo, de esta violencia estatal, violencia de la policía, violencia del ejército, violencia de todas partes del Estado estadounidense, y es por eso que es un levantamiento no solo en Minnesota,
donde la policía le mató, sino en todos los estados y no solo en las ciudades grandes, sino en ciudades bastante pequeñas. Yo conozco a amigos que están en las calles protestando en ciudades pequeñas. Entonces, sí, tenemos que hablar de lo que está pasando como es un levantamiento popular y hay muchos factores, pero lo más importante es entender la violencia del Estado, y es una violencia racista y una violencia clasista contra los pobres. Ahora, si no me equivoco, en el 2015 hubo también, creo que fue en Baltimore, un levantamiento que nació de circunstancias similares. Si uno tuviera que, digamos, compararlos de alguna manera, ¿esto que está pasando ahora tiene una envergadura mayor por la cuestión nacional? Digamos, ¿es algo que tiene un volumen de acción mucho mayor a lo anterior o es más o menos similar? Sí, por supuesto. Pues en la historia moderna de Estados Unidos, como hace un siglo, ha sido varios levantamientos como este, y la mayoría por la parte de la población afrodescendiente. La población afrodescendiente en Estados Unidos tiene una historia muy rica de la lucha contra el racismo del Estado, como los grandes líderes como Martin Luther King Jr., como Malcolm X. Entonces, hay esta historia muy rica. Y también, por supuesto, hoy en día, incluso durante los años de Obama, había muchas protestas en la comunidad afrodescendiente. Y en los años de Obama, el primer presidente afrodescendiente que no representaba a la comunidad afrodescendiente, solo representaba a la comunidad capitalista, a la clase capitalista, pero durante su época hubo otro levantamiento como este, pero más pequeño, en Baltimore. Baltimore es una ciudad con una población bastante afrodescendiente en el estado Maryland. Es un estado muy cerca del capital, al lado de Washington, D.C. Hubo un levantamiento muy grande en Baltimore, en la comunidad negra, contra el racismo, contra la brutalidad policial. Después, pues, antes del levantamiento, la policía en Baltimore mató a un joven negro, como en esta situación horrible. Y pues este joven estaba en el vehículo policial y lo mataron. Entonces, hubo otros levantamientos como ese en los años de Obama, y activistas fundaron un movimiento, un grupo, pues no es un grupo, es un movimiento, usando el nombre Black Lives Matter, que significa las vidas negras importan, son importantes. La idea es que el Estado estadounidense, el régimen estadounidense, no cree que las vidas negras sean importantes. Dicen que, pues sí, podemos matar a la gente negra, afrodescendiente, sin como castigo. La policía puede matar a cualquier persona. Y sí, la mayoría de las víctimas son afrodescendientes. También la policía mata a los latinos, a los chicanos, los mexicanos norteamericanos en el sur del país, en California, en Texas. Incluso la policía mata a los blancos pobres. De hecho, en Estados Unidos, en cada año, en cada año, la policía mata a 1,000 norteamericanos. 1,000 norteamericanos. Y como dije, muchas víctimas son negras, aunque la población negra en Estados Unidos solo es como 14% de la población. Entonces,
ha sido varios levantamientos como este, pero voy a repetir esto porque es muy importante entender eso. Este levantamiento se encuentra hay protestas por todas partes, en todos los estados. Hay 50 estados en Estados Unidos y en todos los estados hay protestas. Pues en el pasado, al principio, hace como 5 años, durante el comienzo de este movimiento Black Lives Matter, había protestas, pero solo solo como en 5 o 6 ciudades. Ahora hay protestas por todos lados. Ahora, cuando uno ve las imágenes de las protestas, hay, digamos, gente diríamos así, de muchas edades, muchos colores, o sea, hay afroamericanos, hay blancos, hay latinos, hay, digamos, de alguna manera la heterogeneidad de la sociedad norteamericana. Entonces, algo que empezó, digamos, centrado en un reclamo Black Lives Matter, lo que uno ve es que tiene mucha legitimidad y eso generó, digamos, algo que no sé si va más allá del reclamo puntual del asesinato, pero es algo más global de la sociedad, ¿no? Sí, absolutamente. Pues para entender, pues esta pregunta es una pregunta compleja, ¿no? Pero para entender la composición, pues durante el movimiento Black Lives Matter, pues los líderes son afrodescendientes y pues es difícil decirlo porque en Estados Unidos hay un problema con todos los movimientos sociales que se encuentran en otros países. Es un problema de una contradicción de carácter de los líderes y del carácter de los movimientos. Porque hoy en día hay mucha influencia del movimiento anarquista, no solo en Estados Unidos, sino en otros países, y dicen que queremos movimientos sin líderes. Entonces, hay organizaciones, pero no hay organizaciones como muy destacadas que tienen líderes que son como los líderes de estos movimientos. Es como una mezcla de muchos grupos, muchas organizaciones, y sí, hay grupos afrodescendientes, hay grupos latinos, hay grupos mezclados, muchos grupos con una mezcla, ¿no? Entonces, sí, pues es difícil tener como una respuesta muy clara. Ahora, el Trump, que es, digamos, un presidente, digamos, con bastantes particularidades en cuanto a su forma de moverse en la crisis, o sea, tiene cierta habilidad, digamos, para trabajar estos escenarios críticos, optó, digamos, por varias respuestas conjuntas, ¿no? Digamos, por un lado, cierto reconocimiento a quienes se movilizaban, pero después una criminalización, llamando a la organización Antifa como grupo terrorista o amenazando con hacerlo. Luego la amenaza de la militarización, invocando la ley de insurrección. O sea, ¿cómo ves la respuesta de Trump? ¿Cómo ha hecho evolucionar o no las protestas? ¿Y qué cálculo está sacando él, digamos? Porque algún cálculo está sacando. Sí, pues quiero decir algunas cosas. El principio, pues, es casi el fascismo. Pues tenemos que decir que es una respuesta fascista. No solo hay la brutalidad policial, sino hay el ejército en las calles. Entonces, es una respuesta autoritaria y es aún más prueba que el gobierno estadounidense no es una democracia, es obvio. Hemos dicho eso por muchos años, es obvio, es obvio. Las elecciones no son libres y en las elecciones solo hay dos candidatos, un candidato fascista de la otra derecha como Trump, otro candidato de como el centro derecho, como Hillary Clinton o Joe Biden. Entonces, pero ahora es obvio que la policía puede matar a más gente y tenemos que recordar que no es, pues en los últimos días hemos visto
por lo menos 3 más muertes. La policía ha matado a varias otras personas en las protestas. Y otra cosa, bueno, pero iba a decir que, pero ahora estamos viendo pues la brutalidad sin castigo, la brutalidad completa de la policía disparando no solo a los manifestantes, sino a los periodistas. Hay muchos periodistas y es un poco raro, es un poco cómico que los periodistas como neoliberales de las grandes empresas mediáticas en Estados Unidos, la mayoría de los periodistas son pro gobierno, no son pro Trump, pero son pro policía, siempre escriben cosas buenas de la policía y ahora la policía está atacándoles, disparándoles. Entonces, pues, en el pasado con Obama sí había esta represión, pero siempre el gobierno actúa como si fuera un problema local, no del gobierno nacional. Ahora Trump está diciendo, yo soy el presidente de la ley y el orden. Pues, la orden, pues, entonces, el orden. Son palabras fascistas, es como son las palabras de Benito Mussolini, soy el presidente de la ley y el orden. Pues, hay otra cosa que mencionaste que es muy importante y yo estaba diciendo que una contradicción en la comunidad estadounidense, con los grupos de la izquierda, los grupos progresistas, la comunidad negra, la comunidad latina, la comunidad blanca, en muchas comunidades. Este problema con la falta de líderes, la falta de organización. Hay otro ejemplo de esto, pues un muy buen ejemplo de esto es este movimiento Antifa. Yo soy completamente a favor de la lucha antifascista, por supuesto. Pero Antifa no es una organización, no es un grupo. Pues es un grupo, pero es un grupo descentralizado. No hay líderes, no hay miembros de Antifa. No es como un partido político, no es un grupo con miembros. Entonces, el gobierno estadounidense dice que grupos de la resistencia en otros países como Hezbollah en Líbano es un grupo de resistencia con miembros. Tiene un ejército, tiene un partido político que tiene representantes en el Congreso, en Líbano. Se puede ser un miembro de Hezbollah. Es obvio que Hezbollah no es un grupo terrorista. Es ridículo que el gobierno estadounidense dice que es un grupo terrorista, pero según la ley estadounidense es una organización terrorista. Pero Antifa no tiene la estructura como Hezbollah o otros grupos. No tiene miembros. Entonces, no solo refleja la falta de organización en Estados Unidos, sino también es un problema muy grande para los estadounidenses ahora, para los antifascistas. ¿Por qué el gobierno estadounidense puede decir, oh, tú eres miembro de Antifa? Y no necesitan como mostrar prueba o nada, porque no es una organización central. Entonces, nosotros tenemos miedo, mucho miedo, porque la ley estadounidense dice que el gobierno estadounidense puede encarcelarte a cualquier persona sin como un tribunal, sin un juez, sin nada, si el gobierno estadounidense dice que tú has hecho algo a favor de un grupo terrorista. Hay una ley que se llama el apoyo material para los grupos terroristas, pero aunque la ley dice que es apoyo material, no es material, es apoyo de cualquier tipo. Entonces el gobierno estadounidense ha encarcelado a norteamericanos, ciudadanos, por dar información a un grupo terrorista, por dar una foto por internet, por mandar una foto a un grupo terrorista,
por dar por hablar con un grupo. Las palabras, según el gobierno estadounidense, el régimen autoritario estadounidense, el apoyo material puede ser las palabras, que no son materiales. Entonces ahora tenemos mucho miedo porque es obvio que Trump quiere usar esta nueva designación para decir que todos, pues la oposición política, los manifestantes, cualquier persona que está en contra del fascismo es miembro de Antifa o por lo menos ha apoyado a este grupo terrorista. Es el fin de la democracia. Si pasa, es el fin de la democracia, pues de la farsa de la democracia en Estados Unidos. Ahora, estamos a 5 meses de las elecciones presidenciales. La situación no venía bien, o sea, había un Trump hace 4 meses que tenía variables a su favor, y de repente el escenario cambió. Y uno, digamos, imagina que hay como 2 respuestas juntas. Una respuesta, si se quiere, como del orden ante una amenaza de un levantamiento, y una respuesta también como en clave electoral. O sea, pregunta desde quienes no conocemos la sociedad estadounidense más a detalle, ¿a quién le habla Trump con esto? Digamos, él está calculando que con esta respuesta va a sumar más votos y va a acumular fuerza para su campaña. Digamos, ¿cuál es el sujeto receptor? ¿Cuál es su cálculo político electoral? Trump quiere la radicalización del país, de la sociedad política. Una radicalización no de la izquierda, claro, de la otra derecha, porque Trump entiende que su base electoral, la gente que vota por Trump, ellos son otros derechistas. Entonces Trump sabe que nunca va a ganar los votos de la gente liberal, progresista, y hay que entender también que, pues, no sabemos exactamente la aprobación. Porque no tengo la aprobación, sí, porque no tengo confianza en los grupos que hacen estos estudios, pero dicen que hay como una aprobación de como 40%, y es consistente, es que no cambia mucho. Entonces, Trump entiende que solo la mitad de la población adulta en Estados Unidos participa en las elecciones. Por ejemplo, en la elección presidencial hace 4 años, en 2016, solo 53% de la población adulta en Estados Unidos participó en la elección presidencial. Solo una mitad. Porque la gente no tiene confianza en el sistema, porque, como estaba diciendo, el Partido Demócrata no es muy diferente. El Partido Demócrata y el Partido Republicano comparten la mayoría de las creencias, de las políticas. Entonces, la mitad de la población no participa en las elecciones. Entonces, Trump entiende que solo necesita como 24-25% de la población. Y en la elección presidencial de 2016, Hillary Clinton, la otra candidata, y Trump, ganó como 24% de los votos de una 24% de la población, porque solo necesitan la mitad de la mitad, ¿no? Entonces, Trump tiene una aprobación de 40%. Entonces, entiende que no va a tratar de cambiar su política para atraer a la gente menos derechista. Lo contrario, quiere la gente más derechista, porque cuando su base está enojado, cuando la gente que están a favor de Trump están enojados, van a organizar, van a ir a las calles, van a hablar con su familia, sus amigos. Entonces, Trump quiere esta radicalización, y es obvio, la locura es que Trump también quiere la violencia en las calles. Dice que, yo soy el presidente de la ley y yo voy a protegerles a ustedes, a la clase capitalista,
a la clase media que vive, la gente que vive en los suburbios, que no vive en las ciudades, que vive en los suburbios blancos. Y por supuesto, la gran mayoría la mayoría de la gente que vota por Trump son blancos. Entonces, su estrategia es esa: radicalizar a la población, a la sociedad, crear más violencia, crear más caos y instabilidad, y decir que ustedes tienen que votar por mí, porque si no votan por mí, habrá más caos, habrá más violencia. Ahora, él saca sus cálculos. Y del otro lado, evidentemente, el Partido Demócrata, que tiene a Biden como candidato, también saca sus cálculos. Pero antes de hablar de Biden y de cómo está eso, se ve mucho por las redes lo siguiente, y a ver cuál es tu análisis, de que algo así como el Partido Demócrata y algo del Estado profundo estadounidense está, digamos, trabajando en este escenario para desestabilizar a Trump, y que de hecho una parte de lo que sucede, en particular los saqueos o las violencias, son atribuibles a esa estrategia que está siendo impulsada por una suerte de operadores invisibles. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Te digo porque circula mucho en muchas redes. Sí. Pues parte de esta narrativa es verdad. Hay un Estado profundo en Estados Unidos. El Estado profundo controla el gobierno. Estaba diciendo que no hay una democracia. Pues yo diría que nunca ha sido una democracia, una verdadera democracia en Estados Unidos. Nunca, porque había la esclavitud, después de la esclavitud que terminó en 1865, después de eso había 100 años de apartheid, de segregación racial. Entonces, solo en los años 60 del siglo pasado, solo en los 60, los afrodescendientes podían votar. Y entonces, en este tiempo, pues, solo el gobierno, los derechistas del Partido Republicano ha tratado siempre para, como se dice, desenfranchisar, como quitar el derecho del voto a la gente negra, a las mujeres, a la gente latina, a los pobres. Entonces, nunca ha sido una democracia, pero hoy en día estamos viendo lo que está pasando con el Estado profundo. El Estado profundo, se puede decir el Estado profundo, pero es más sencillo. Son las agencias de la inteligencia, la CIA, el FBI y la NSA. El analista Edward Snowden en 2013 publicó estos documentos que mostraban que la Agencia Nacional de Seguridad, que se llama la NSA, la NSA tiene un programa de espionaje en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos. Nuestras llamadas, nuestros mensajes, todo. El gobierno está espiando a todos, toda la población. Entonces, en ese sentido, esta es una parte muy importante del Estado profundo. Pero también hay el FBI y la CIA. La CIA tiene la política externa y el FBI tiene la política interna, ¿no? Entonces, pero colaboran, pues son parte del mismo sistema. Entonces, pues es obvio que la gente que mira este programa entiende lo que hace la CIA en todo el mundo, como con golpes, terrorismo, como contras, todo eso. Dentro del país, el FBI tiene un programa muy parecido. El FBI ha matado a los líderes de los grupos izquierdistas. Entonces, el partido de las Panteras Negras, un partido marxista-leninista y también afrodescendiente nacionalista, como nacionalista negro.
este grupo fue destruido por el FBI. El FBI tenía un programa que se llama COINTELPRO, el programa de contrainteligencia. Y el FBI tiene un programa de espionaje, como espiando a la gente, a la población negra, a la población socialista, a los grupos socialistas y comunistas y antiimperialistas. Entonces, todos estos grupos de las agencias de la inteligencia, por muchos años han hecho eso, controlando la política. Pero lo que pasó con la elección de Trump es que Trump dijo, pues era mentira, como la mayoría de las cosas que dice Trump es mentiroso. Pero durante la campaña presidencial dijo que yo estoy en contra de la OTAN. Yo estoy en contra de la guerra en Irak, la guerra en Siria. Pues no hizo nada. Todavía Estados Unidos es el líder, el jefe de esta pandilla imperialista que se llama la OTAN y nunca va a salir de la OTAN. Entonces solo era para ganar la elección, otra mentira. Y por supuesto, Trump está diciendo que vamos a continuar esta guerra criminal imperialista en Siria para robar el petróleo. Entonces no cambió eso, pero había partes del Estado profundo, de las agencias de la inteligencia que tenían miedo porque la OTAN, las guerras en el Medio Oriente, estos son muy importantes para el sistema imperialista. El imperialismo necesita el control del petróleo en el Medio Oriente, el control de los países como Arabia Saudita, y es por eso que el gobierno estadounidense está tratando de derrocar al gobierno iraní. Y el gobierno estadounidense necesita la OTAN para controlar los otros países en Europa y para una guerra contra China y Rusia, porque quieren una guerra contra China y Rusia. Entonces, había partes del Estado profundo al principio que estaban en contra de Trump y estaban usando tácticas como esta conspiración que Rusia está controlando nuestras elecciones. Es ridículo, pero estaban, como el FBI y la CIA estaban haciendo eso. Pero hoy en día ha cambiado. En los últimos años, Trump hoy en día no dice nada en contra de las guerras, nunca. Y tiene la guerra contra Irán, el intento de golpe en Venezuela, el intento de golpe en Nicaragua. Entonces, hoy en día, las agencias de la inteligencia están a favor de Trump. Está bien, a ellos no le importa mucho porque ellos tuvieron éxito. Ellos querían cambiar su política y lo hicieron. Entonces, hoy en día, en el pasado sí se puede decir que el Estado profundo no quería que Trump fuera presidente, pero hoy en día, una cosa más, también es igual con la clase capitalista. Había partes de la clase capitalista, los multimillonarios, los millonarios, como Jeff Bezos, el dueño de Amazon, la persona más rica de todo el mundo. Al principio ellos estaban en contra de Trump porque tenían miedo, pero cuando Trump entró, cuando Trump tenía el poder, pues cambiaron su política y ahora están a favor de Trump porque Trump está cortando los impuestos. Trump tiene muchas políticas neoliberales a favor de las grandes empresas. Entonces, la situación ha cambiado. Ahora, en ese contexto, el adversario al cual se enfrenta Trump es Biden, ¿no? Joe Biden, que es un hombre que diríamos que tiene un prontuario, no un pasado, un prontuario de intervencionismo, y que recientemente, creo que fue anteayer, dio como un discurso ante unos liderazgos afroamericanos, como intentando, digamos, acercarse en una política más como de símil progresista, y planteó que la policía era mejor que disparar a las piernas y no al corazón, ¿no? Entonces, quedó como muy gráfico, ¿no? Esta idea de, bueno, yo me abrazo con la comunidad afroamericana y, señores policías, no le disparen al corazón, disparen a las piernas. ¿Quién es un poco Joe Biden y qué representa dentro del poder estadounidense?
Pues estaba diciendo que no hay democracia en Estados Unidos y hay varias razones. Otra razón es que no hay un partido de la oposición. Como pues siempre hemos dicho que en Estados Unidos como otros países autoritarios, Estados Unidos también realmente es autoritario, y como los otros países que dicen que son autoritarios, Estados Unidos es un estado con un partido, un régimen con un partido, y este partido tiene dos facciones, la facción republicana y la facción demócrata. Y pues las dos facciones están a favor del imperialismo, están a favor de todas las guerras, y tenemos que recordar que Obama, pues Bush hizo la guerra contra Irak, criminal, y después, y contra Afganistán. Pero después, Obama hizo la guerra contra Libia, destruyó el estado de Libia. Ahora no hay un estado central en Libia todavía, 9 años después de la guerra imperialista de la OTAN contra Libia. Obama hizo la guerra imperialista contra Siria, que todavía existe después de 9 años, y la guerra contra Yemen, y otras guerras de carácter. Pues esas solo son las guerras de carácter convencional, como las guerras convencionales militares. También había una guerra como de carácter no convencional, como híbrida, una guerra cibernética, mediática, contra otros países. Hoy en día con Trump, las guerras como la guerra mediática, el bloqueo contra Venezuela, el Partido Demócrata está a favor de eso. Incluso los miembros supuestamente progresistas, como Alexandria Ocasio-Cortez, ella dice que soy socialdemócrata, pero ella está a favor del intento del golpe en Venezuela y dice que Venezuela es autoritaria. Y igual con todos los otros miembros del Partido Demócrata. Entonces, Biden es de la derecha del Partido Demócrata. De la derecha. Alexandria Ocasio-Cortez es de la izquierda. Trump y Joe Biden comparten la mayoría de las políticas, como, por ejemplo, en los años 90, Biden era el coautor, escribió una ley para Wall Street, para como quitar las regulaciones en Wall Street. Él escribió esa ley a favor de Wall Street. Antes de esta ley, había otra ley, y una ley supuestamente para luchar contra los delitos, los crímenes. Y una ley muy racista, otra racista que, por ejemplo, decía, todavía es la ley en Estados Unidos, esta ley dice que la gente que tiene la cocaína, y la cocaína en Estados Unidos es muy cara, entonces es la gente rica y blanca, como en Wall Street, como en las grandes empresas que usan la cocaína. Para estas personas hay un castigo de 5 años en la cárcel, pero para la gente pobre y negra que usa una droga que se llama crack es una forma muy parecida. Es como una forma de la cocaína, pero es distinta y se asocia con la gente pobre y la gente negra. Para ellos, la ley dice que si ellos tienen esta droga, ellos van a la cárcel por 20 años. Y Biden escribió esta ley también. Entonces, no solo, pues Biden estaba muy, muy a favor de la guerra en Irak, contra Irak. Él, por años, él muchas veces decía, George Bush, el presidente republicano, es un buen amigo y estamos colaborando para traer la democracia al pueblo en Irak. Es ridículo. Entonces, y una cosa más, hay otra cosa. Joe Biden hay muchas mujeres que dicen que Joe Biden pues es culpable por el acoso sexual.
que ha tocado, que ha violado a varias mujeres, como Trump. Los dos son violadores. Y también los dos tienen problemas con demencia, se dice demencia, con el cerebro. Sus cerebros no funcionan. Entonces, en la elección presidencial en Estados Unidos, hay dos opciones con los partidos como corporativos. Hay partidos muy pequeños que no tienen influencia, que no tienen representantes en el Congreso, pero es una dictadura de un partido capitalista con dos facciones, y los candidatos son el candidato otra derechista, otra racista y otra imperialista de Trump, y la otra opción es el candidato racista, derechista, imperialista, Joe Biden. Ahora, en ese contexto, que no es muy alentador, y por eso el imperio es imperio y se sostiene con tanta eficacia, ¿cuál imaginas que es la perspectiva de esta protesta? ¿Que se vaya lentamente apagando? ¿Qué tipo de saldo va a quedar en términos políticos? ¿Qué puede cambiar? O sea, si bien no necesariamente tenga una traducción electoral y vamos a Trump o Biden, ¿qué nos va a dejar como enseñanza a la sociedad, a trabajar desde adentro de Estados Unidos para transformar las cosas? Sí, pues la cosa es que otra cosa que necesitamos entender para entender la política y la cultura, la sociedad estadounidense, es una sociedad, se dice muy nihilista, sin mucho nihilismo. La gente, y yo lo entiendo, porque no hay mucha esperanza. Es un país muy rico, pero la gente rica tiene toda la riqueza. Y hay mucha pobreza, y ahora, hoy en día, actualmente, hay una tasa de desempleo de más de 30%. 30%. ¿Eso más grande que en la Gran Depresión? Sí, es como igual. Sí. Entonces, pero la diferencia es que durante la Gran Depresión había un presidente progresista, no socialista, pero socialdemócrata. Se llama FDR, Franklin Delano Roosevelt, FDR. Él era presidente durante la Gran Depresión y él tenía un programa socialdemócrata que se llama The New Deal, como el nuevo plan. Y él creó muchas instituciones, muchos programas para ayudar a la gente. Hoy en día no existe nada. Las instituciones del Estado que ayudaban a la gente, como las formas de soporte, de ayuda para la gente pobre, para la gente como afrodescendiente, latina e indígena. Estos programas no existen, y no solo gracias a los republicanos, sino gracias también a los demócratas, porque los demócratas también son neoliberales. Hablan de la importancia del mercado libre, de como los negocios y todo eso. Entonces, han privatizado todo. Entonces, el levantamiento, sí, fundamentalmente hablando, es un levantamiento contra la policía, contra el racismo muy profundo en Estados Unidos, y también contra solo la violencia del gobierno. Pero también, además, es un levantamiento contra este sistema que no provee nada para la gente de la clase trabajadora, que no tiene programas sociales. La educación es carísima. No hablamos del hecho de que hay más de 1.5 trillones, con TR, trillones, 1.5 millones de dólares de deuda estudiantil. Entonces, hay millones de estudiantes, de jóvenes, de adultos que tienen trabajo, pero tienen deuda que nunca va a pagar. Es como la situación que vemos en Latinoamérica,
en la Argentina, en otros países, con el Fondo Monetario y con los préstamos, que el Fondo Monetario sabe que estos países nunca van a pagar esta deuda porque es deuda, es imposible. Entonces, vemos esta estrategia imperialista para privatizar y para robar los recursos naturales de otros países, pues también vemos la misma estrategia interna en Estados Unidos con los estudiantes, con la gente, con la clase trabajadora. Entonces, tenemos que entender que este levantamiento tiene las raíces en este sentido del nihilismo. Y tengo que decir que ese nihilismo ayuda a los republicanos, porque los republicanos dicen, no actúan como si fueran progresistas. Dicen, sí, estamos a favor del capitalismo, estamos a favor de los ricos, estamos a favor de las grandes corporaciones que nos financian. Entonces, ellos no tienen que actuar como si fueran diferentes. Son los demócratas que tienen que actuar como si fueran diferentes, pero no son. Entonces, la gente no tiene confianza en el Partido Demócrata. Entonces, tengo que decir que estas protestas, al fin y al cabo, van a ayudar a Trump. Pero no estoy echando la culpa a los manifestantes. Yo estoy completamente a favor de los manifestantes. Estoy diciendo que ¿quién tiene la culpa? El sistema tiene la culpa. Porque el sistema dice que tú solo tienes dos opciones. El fascista Trump o el derechista imperialista neoliberal Biden. Y si quiere una alternativa, no existe, solo puedes ir en las calles y protestar y destruir. Entonces, Trump va a usar este levantamiento, estas protestas, sí, exacto, para radicalizar la población en la dirección de la derecha. Entonces, es por eso que decimos que la única esperanza que tenemos es la lucha en las calles, no la lucha electoral. Pues en otros países creo que es importante participar en las elecciones, participar en la democracia burguesa, en otros países. Pero en Estados Unidos no hay una democracia. Las elecciones no son justas, no son libres. Entonces, la única opción que tiene la gente, que tiene el pueblo, es ir a las calles y es demandar un cambio radical, un cambio revolucionario, porque dentro de este sistema, nunca en Estados Unidos, nunca podremos votar por el socialismo. Nunca podremos votar por la socialdemocracia. Y creo, la última cosa que voy a decir es que ahora es muy peligroso porque creo que estamos viendo el principio de una transformación fascista. Había una dictadura capitalista antes, pero en este momento, con un país muy sin estabilidad, sin esperanza, la clase capitalista entiende que si queremos toda esta riqueza que tenemos, si queremos que este sistema sobreviva, la única forma de mantener este sistema es el fascismo. Che, nos estamos quedando sin tiempo, pero te hago la última para cerrar dentro de este panorama. Si tuvieras que hacer un pronóstico en base a cómo está la situación ahora para las próximas elecciones, ¿qué pensás? ¿Que se mantiene Trump aún con estos escenarios adversos o que Biden, porque uno ve las encuestas pero siempre desconfía de las encuestas porque tienen intencionalidad? ¿Vos pensás que vamos a seguir a una continuidad actual de Donald Trump? Lamentablemente sí, Trump va a ganar.
todo el mundo lo sabe, pues en otros países también. Biden no tiene mucho apoyo. El Partido Demócrata, mira, el Partido Demócrata es controlado por los mismos capitalistas que financian al Partido Republicano. Entonces, el Partido Demócrata tenía solo una esperanza, Bernie Sanders. Y Bernie Sanders, pues, su política es compleja, no es muy buena. De hecho, hay muchas cosas malas, pero es progresista, es socialdemócrata, dice que está en contra del capitalismo. No es muy radical, no es revolucionario. En muchos países, las políticas de Bernie Sanders son las políticas de la derecha, como en Europa. Pues, pero Estados Unidos es un país ultra derechista. Y el Partido Demócrata decía, no, es imposible. No podemos permitir que Bernie Sanders gane la elección. No podemos. Y es obvio que para ellos prefieren a Trump que a Bernie Sanders. Entonces, Bernie Sanders, que es oportunista, que su política no es muy buena, entonces él ahora no es candidato. Y él está a favor de Biden. Pero Bernie Sanders tiene un movimiento social, popular. Biden no tiene un movimiento en las calles, no tiene mucho apoyo, solo tiene el apoyo del Partido Demócrata, de Wall Street, de partes y de la clase capitalista. Pero se necesita energía, se necesita gente con como una motivación para luchar en la campaña presidencial. No hay esperanza con Biden. Entonces, es obvio que Trump va a ganar otra vez. Y tenemos que decir que ¿quién tiene la culpa? El Partido Demócrata y por supuesto, la clase capitalista. Pero el Partido Demócrata tiene la culpa porque, al fin y al cabo, el Partido Demócrata prefiere a Trump, prefiere a 4 años o quizás más de Trump que a 4 años de Bernie Sanders. Entonces, como dijo Rosa Luxemburg hace un siglo, para los liberales, para los socialdemócratas, prefieren al fascismo, prefieren a la barbaridad, Y entonces, solo hay 2 opciones entre el socialismo y la barbaridad. Y es obvio que el Partido Demócrata prefiere la barbaridad y prefiere el fascismo. Bueno, ya se está por cortar la transmisión. Vamos a seguir conversando entonces, siguiendo con mucho interés lo que está pasando en Estados Unidos, porque, bueno, define gran parte de nuestras agendas, ¿no? Desde América Latina, en todo caso, lo que pasa en Estados Unidos interesa mucho por lo que pasa en Estados Unidos y a su vez por esas repercusiones que tiene en el continente. Así que gracias por ayudarnos a pensar un poco cómo está la cosa y seguimos en la conversa. Sí, gracias a ti, Marco, me gustó. Y tengo que decir que es fácil en este momento, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, es fácil ser como muy pesimista, pero no soy pesimista, pues la política burguesa no es la solución para el mundo. Es obvio que necesitamos un cambio revolucionario en todo el mundo y creo que estamos viendo con estas protestas en Estados Unidos, estamos viendo como el nacimiento, el comienzo de ese cambio revolucionario, no solo en Estados Unidos, sino en otros países en Latinoamérica que tienen dictaduras y pues un régimen títere, como en Ecuador, como en Bolivia, como en Chile. Entonces creo que con las protestas en Estados Unidos vamos a ver en el futuro, vamos a ver más protestas y más victorias. Que así sea, ahí estaremos. Un abrazo grande. Hasta luego.